compartimos Juan 14:27, que dice: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Y aquí veo de entrada pues que hay una promesa. Dios promete su paz. Dice: mi paz os dejo, mi paz os doy. Eso es una promesa de Dios, ¿no? Y nos dice también que es una paz que no es una paz que del mundo, es diferente. Él hace una distinción. Y la verdad es que el mundo, cuando tú vas buscando paz, pues te va a dar pues, un curso de relajación o de antiestrés. O vas al médico y dices que quieres paz y te da fármacos, ¿no? Lo cual no quiere decir que esté mal eso, que a veces tiramos de esas cosas, pero que no es la paz de Dios, ¿no? Y Jesús sufrió angustia en su propia carne, con lo cual, pues, sabe cuando estamos angustiados también nosotros y lo que sentimos. ¿Cómo tener esa paz de Dios en medio de la tribulación, de los problemas, de las angustias? ¿No? Pues hay un versículo que nos puede ayudar a aplicar, que está en Filipenses 4, 6, 7, y dice: por nada estéis afanosos, que significa, pues, por nada estéis preocupados o angustiados, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús. Entonces, ¿cuántas veces hemos estado eso, con algún problema, una necesidad y angustia delante de Dios, buscándole oración tras oración, y nos queda esa paz, ¿no?, de haberlo puesto en manos de Dios, ¿no? Sabemos nosotros distinguir eso, cuando es la paz de Dios. Y hace poco hablábamos de Ana, la mamá del profeta Samuel, que ella misma se definía como una mujer atribulada de espíritu y que estaba en el templo allí con su angustia y derramando su corazón delante de Dios, y dice que la mujer estaba sin comer, no podía ni comer con la angustia. Y el sacerdote pues le dio una palabra que ella la tomó de parte de Dios y realmente sucedió así, ¿no? Y ella se fue tranquila, con la paz de Dios, y dice que ya comió. O sea que con la paz le vino la fe también, ¿no? Y nada, os quiero dejar con ese versículo: mi paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Y así alabamos al Señor por esa paz. ¿Vale? Quiero llevaros al texto que vais a ver en pantalla en esta mañana, en el libro de Proverbios, capítulo 29. Proverbios 29, 25. El temor del hombre pondrá lazo, pero el que confía en el Señor será exaltado. Qué refrán más bonito, ¿verdad? Y además un refrán celestial. Este no es un refrán castellano ni gallego, que el gallego casi es celestial, pero no. Refrán bíblico celestial. El temor del hombre pondrá lazo, pero el que confía en Jehová será exaltado. Estamos viendo esta serie que hemos titulado ¿Sales a perder o a ganar? Y hemos visto seguridades en el fracaso, y hemos visto las últimas semanas la seguridad en el éxito, esforzándonos. El pasado domingo siendo valientes, y hoy quisiera pensar la tercera seguridad en no tener miedo. Fijaros, el texto es elocuente. El temor del hombre pondrá lazo, pero el que confía en Jehová será exaltado. Una de las cosas que definen al ser humano es que es un animal, es un ser que tiene miedos, que tiene temores. Quien dice que no tiene miedo, a mí me da mucho miedo. Es un insensato. Todos tenemos miedos, como esta mañana vamos a ver. Cuando Adán y Eva pecaron, se escondieron porque... ¿Por qué? Porque tuvieron miedo. Muy curioso. Se escondieron por otra cosa. Tuvieron miedo. Y más que al pecado en sí, a las consecuencias del pecado. Porque no lo confesaron. De hecho,
Como siempre digo, Adán se nota que trabajaba en equipo. Señor, la mujer que me diste, empezó a echar la culpa a la compañera, ¿no? El día que Adán y Eva pecaron, se dieron cuenta de algo, o varias cosas. En primer lugar, que fueron burlados por la serpiente. Aquel día descubrieron que la serpiente les había burlado de ellos. Pero el día del pecado, nuestros primeros padres no solamente vieron que habían sido burlados, sino que descubrieron una sensación que no se imaginaban y que creo que no quisieron haber descubierto, era el miedo. Porque hasta la caída en el pecado no tuvieron temor, no tuvieron miedo en momento alguno. Desde que nuestros primeros padres pecaron, el ser humano, por su propia naturaleza pecaminosa, vive, padece, provoca miedo. Creo que la expresión más exacta es padece miedo, porque miedo es, en cierto modo, una enfermedad, valga la expresión. El miedo, el temor paraliza. La parábola de Mateo 25, la parábola de los talentos, recordáis que el que no negoció, ¿por qué lo hizo? Porque tuvo miedo. El miedo, el temor, paraliza. Nuestro texto dice, el temor es un lazo. El que tuvo miedo de aquellos 3 siervos no fue porque no conociese a su dueño. Lo conocía y de sobras. El que tuvo miedo no tuvo miedo, digamos, por ignorancia, sino por conocimiento. El que tuvo miedo realmente tuvo miedo, tuvo lazo, tuvo prisión, pero tenía buenas ideas. Pero unas ideas muy buenamente equivocadas. El miedo siempre paraliza. El temor siempre impide avanzar. Hace algunos años hice un cursillo de socorrismo. Lo pasé mal en Evangelio porque lo que veías. Pero recuerdo que uno de los consejos que me quedó siempre es que cuando hay un accidente, evita el miedo en las personas. ¿Por qué? Porque el miedo paraliza. La gente se queda aterrada. La gente se queda paralizada. Todos tenemos miedos, todos tenemos temores en nuestra vida. ¿Qué pasará en el futuro? Puede ser una idea que nos aterre. Miedo que venga un contratiempo económico y podamos vernos con el agua al cuello y casi sin cuello. ¿Verdad? Miedo que haya un revés, miedo que haya un desastre natural y se nos lleve todos. Recuerdo hace unos años en un incendio en una localidad española, en una urbanización de lujo, arrasó un incendio toda la urbanización y una persona dice, todo lo que me queda de mi vida es este pijama. Podemos tener miedos, ¿verdad? O a que se nos diagnostique una enfermedad. El shock te lo llevas. Recuerdo hace unos 12, 14 años cuando me diagnosticaron cáncer en la lengua. Te quedas que tú dices, ¿qué hago? Menos mal que tienes al Señor. Me puse en oración delante del Señor y el Señor me dio mucha paz. Afortunadamente el diagnóstico era erróneo. Pero que varios médicos te digan lo mismo. Y recuerdo uno que me metió las manos en el cuello y dijo, usted tiene un ganglio aquí, un tumor. Todavía me duele el cuello como me duele, pero un hombre de 1 metro, 2 metros 10, con unas tenazas tipo industriales, aquí no eran manos. Y te dice, usted tiene cáncer. No tiene buena pinta. Y te quedas así. Y estás tranquilo en el Señor, pero uno es de carne y hueso. Bueno, yo cuando me fui a Canarias tenía pedo, ¿eh? ¿Qué quiero decir? A veces estos temores, y era un temor infundado, pero tenemos, si es real, que te dicen, no puedes, o te quedan pocos días, miedo a qué pasará con nuestros hijos, nuestros nietos, ¿verdad? A veces decimos, ¿qué futuro le espera
a mis hijos, a mis nietos, a mis sobrinos. Supongo que mis abuelos decían lo mismo con respecto a nosotros. Un sabio, que también hay que echarle tela para llamarse sabio, babilonio, el siglo anterior, un siglo antes de Cristo, dijo: a la velocidad que va la juventud, el mundo no durará 100 años. Se quedó tan ancho. Pero hay miedos a lo que queda del futuro. Todos tenemos algún temor. El temor del hombre nunca, no dice pondrá libertad, sino pondrá lazo. Es decir, será una esposa, será un lazo, será una atadura. Los temores siempre nos paralizan. ¿Cómo vamos a hacer esto? ¿Cómo si nos paralizamos? Hay un pasaje curioso que nos habla de un lazo. Es en el libro de Hechos, lo conocéis de sobra. Cuando en la cárcel de Filipos hubo aquel terremoto. El único que no tenía cepos, el único que no tenía lazos, el único que no tenía atadura, fue el carcelero, y fue el que tuvo temor. Los que estaban en la mazmorra, además adentro, Pablo y Silas, que estaban en teoría atados, eran los más libres. Pablo dice: no tengas temor. El más libre era el más preso. Y los en teoría presos más peligrosos eran los más libres. Porque la cuestión de las ataduras, de la libertad, no es una cuestión física, sino que es una cuestión de nuestro corazón. En esta mañana se nos ha hablado de la reflexión inicial, el hecho de que el Señor nos da, que el Señor nos quita todos nuestros temores. Creo que es el Señor, evidentemente, el que prepara la reunión y no los que tenemos que participar, y menos mal. Es el Espíritu Santo. Todos tenemos temores. A veces tenemos temor a la crítica. Tenemos temor a fracasar. Después, ¿qué van a decir de mí? Que soy un fracasado. Y eso nos paraliza. Eso nos impide avanzar. ¿Quién de nosotros no ha tenido alguna vez temor al fracaso? Me alegra porque este sermón es para todos nosotros. Todos hemos tenido temor al fracaso. ¿Quién de nosotros no ha tenido o tiene temor a veces al qué dirán? ¿Qué van a pensar? ¿Qué van a decir? Y a veces esto lo decimos de personas que no conocen a Cristo, ciertamente, pero entre los mismos creyentes. Mirad, solamente son criticados los que hacen algo. El que no hace nada nunca es criticado. Así que ese es el precio. Pero es que no hay triunfo sin lucha. No hay triunfo estando atado. No hay triunfo si tenemos un lazo puesto. La crítica, repito, la reciben aquellos que no hacen nada. Es más, voy a decirlo de otra forma. Si no quieres nunca estar en el ojo de la crítica, no hagas nada. Se cuenta de cierto leñador en Canadá que se iba a ir a trabajar durante un año a uno de los bosques y le dijo al pastor el domingo antes: tengo mucho miedo porque estaré con mucha gente que no conoce al Señor. Y el pastor le aconsejó: no se preocupe usted, tranquilo, oraremos por usted. Cuando al año siguiente volvió, ¿qué tal le fue? Muy bien, no tuve ningún problema. ¿Ah, sí? ¿Y qué bien? No hable del Señor. Ahora sí te quitas problemas. Bueno, después delante del Señor es otra historia. En el capítulo 9 de Josué, cuando es la conquista de la tierra prometida, vemos cómo vinieron los gabaonitas disfrazados para tener un pacto. En la versión, vamos a llevarnos bien. Se hicieron pasar por indigentes y al pueblo le pareció muy bueno. Oye, hay que tener buen corazón. El pueblo no oró ni dijo nada a Josué: Josué, mira que tenemos las promesas de Dios, no hace falta hacer pacto con esta gente.
Nadie criticó. Amigo, pero cuando salieron las cosas mal, nadie hizo autocrítica. Todos criticaron a Josué y a su equipo de trabajo. Y el capítulo 9 de Josué es muy elocuente, la astucia de los gabaonitas, ¿verdad? Pusieron a cargo a Josué y a todo su equipo. Pero Josué y todo su equipo, porque habían actuado. Si quieres que te critiquen, nadie queremos que los critiquen, obviamente, pero el liderazgo, el servicio, mejor dicho, siempre conlleva que podamos ser criticados e incomprendidos y que incluso nos equivoquemos. El no tener temor, repito, no significa que vamos a acertar siempre. Recuerda, repito, que la crítica solamente la reciben aquellos que hacen algo notable. Nadie se acordaba de Josué hasta que se equivocó. Pinta una pared de estas toda de blanco y pone una manchita de nada en una esquinita de abajo. Todo el mundo se fijará en el resto de la pared. No, todo el mundo se va a fijar en la manchita. Y criticarán, qué mal pintada está. Pero criticarán al que pintó. El que no pintó, ese tiene las manos sin usar. Si haces algo para Dios, te van a criticar. Te van a caer por todos lados. Y es más, y esto que lo voy a decir ahora lo digo con mucho dolor, te van a criticar no solamente los que no conocen a Cristo, te van a criticar generalmente mucho más los que conocen a Cristo, porque no hay peor astilla que la de la propia madera. Jesús fue criticado por sanar el día de reposo. Solo a Jesús se le ocurre hacer eso. ¿Me entendéis la ironía? Jesús fue criticado por preocuparse de los niños. No, Jesús era un pedagogo genial. Se preocupaba con una dulzura, una pasión por los niños. ¿Cuántas veces los usó de ejemplo? ¿Y cómo se puso Jesús con los que trataban mal a los niños? Jesús se preocupó por los enfermos. El domingo pasado, no recordar, ¿verdad? Se nos hablaba del endemoniado Gadareno, hace 15 días. Nadie quería saber nada de un endemoniado, bueno. Pero ¿cómo lo criticaron a Jesús? Incluso por haber mandado los demonios a los 2000 cerdos, al animal inmundo. Que lo mínimo, pues mira, si hubiera sido a un animal que no era inmundo, aún todavía quéjate, pero no, criticaron a Jesús. Cuando Jesús hablaba con las mujeres, del rango social que fuesen, desde lo más repudiado a nivel social, Juan capítulo 8, cuando pillaron a la mujer adúltera, ninguno le hablaba a la mujer. Jesús fue el único que tuvo misericordia y lo pusieron a cargo a Jesús. ¿Sabes? Los que le criticaban no eran gente de fuera del pueblo, era gente del pueblo. Era gente religiosa. Era gente que tenía un 10 en teoría, pero un 0 en la práctica. Quizá a veces hay cristianos que tienen un 10 en versículos y que no usan versículos, usan una metralleta de versículos para justificar sus argumentos, para criticar, para enjuiciar a los demás. Hablábamos el domingo pasado de ser valientes. Una vida de éxito es una vida que está dispuesta no solamente a ser valiente, no solamente, como vimos semanas atrás, a esforzarse, sino también una vida de éxito es una vida que no tiene temor o no tiene reparo al temor. Es una vida que quiere dejar a un lado el temor. Josué lo tenía, tú y yo los tenemos. Recordamos que el perfecto amor echa fuera el temor. ¿Cómo desaparece el temor de mi vida? ¿Siendo un loco? No. Teniendo la plenitud de Dios en mi vida. Y como decía Rosy antes, no se trata de relajación, no se trata de pastillas, con todo mis respetos hacia el nuevo gremio de los farmacéuticos y derivados. Se trata de la presencia de Dios. Y si en mi vida está la presencia de Dios,
como está el perfecto amor, el temor desaparece. Dios expulsa de nuestra vida, de nuestro corazón, el temor. Y Matías oraba que la presencia de Dios esté cada día más patente en nuestras vidas. Fijaros con qué cosa tan sencilla. Porque la presencia de Dios, como muchas veces digo, es como la tos o el sudor, no se puede disimular. La presencia o la ausencia. Hay un refrán que dice que solo se le tiran piedras al árbol que tiene fruto. No temamos a la crítica. Aunque a veces la crítica sea como las piedras, dura. Y permitidme, no busquemos evitar la crítica, busquemos evitar el temor que es diferente. Porque la crítica es una responsabilidad de los demás. El temor es mi responsabilidad delante de Dios. Y cada uno de nosotros dará cuenta a Dios de sí, no del vecino o del esposo o de los hijos. Actuando siempre vamos a padecer incomprensión. Jesús padeció incomprensión. Si no me equivoco, es el Quijote que dice, si ladran es que cabalgamos, ¿verdad? A veces eso es una señal de que estamos cabalgando. Ahora bien, dice el apóstol Pablo, examinadlo todo y retened lo bueno. La crítica también puede ser algo que Dios use, esa piedra, para que nosotros también enmendemos nuestro camino. Decía antes que el hacer las cosas sin temor no significa que estemos haciendo las cosas perfectamente. El apóstol Pablo dice, examinadlo todo y retened lo bueno. Si alguien te critica, examínalo, ponte delante del Señor, porque a lo mejor el Señor está hablando. Si el Señor usó a la burra de Balaam para hablar, también puede usar a algún crítico. Y no compara. Cuando recibamos críticas, escuchémoslas. Retengámoslas, pongámoslas delante del Señor y pidamos, Señor, si es de ti, enséñamelo, y si no es de ti, enséñame a saber de perdonar. Porque no hay nada más ligero en este mundo que perdonar a los demás. También más difícil. Recuerda un reloj parado, da 2 veces la hora exacta del día. Tengo un reloj en mi despacho que tenía funcionando cuando aquello de la pandemia. Recuerdo que tuve que desconectarlo porque las grabaciones se oían tic-tac. Y ahora está parado ese reloj, a las 7:02. Esta mañana a las 7:02 dio la hora exacta. Y esta tarde, no os imagináis a qué hora va a dar la hora exacta. Sí, a las 7:02. A veces la crítica es así. Examinemos delante del Señor y pongamos todo eso delante del Señor. El autor de Proverbios, bueno, en este caso, sí, 29 todavía es Salomón, el autor también de Eclesiastés, dice en el capítulo 4 y versículo 4, he visto asimismo que todo trabajo y toda excelencia de obras despierta la envidia contra su prójimo. Todo trabajo y toda excelencia. Todo lo que hacemos para Dios tiene que ser excelente. Y Satanás está como león rugiente buscando a quien merendarse, a quien devorar. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. Todo trabajo, toda excelencia de obras despierta la envidia del hombre contra su propio. No tener temor. En estos minutos finales, bueno, que nadie dice aleluya. En estos minutos finales, quiero pensar de nuevo en este versículo. Dice nuestro texto, el temor del hombre pondrá lazo, pero el que confía en Jehová, en aquel que es eterno y fiel, porque es eterno, ese será exaltado. No tener temor. Hay un texto, el texto, confieso, en la preparación de esta reflexión, ha sido la forma que me ha tocado. Que me parece como si yo no tenga que tener temores. Obviamente hemos hablado de esto. Pero también es un desafío.
a no poner lazo de temor con nuestra crítica, con nuestra indiferencia, con nuestra falta de respeto, con nuestras miradas a los demás. Porque puede que yo esté poniendo el lazo de temor en el otro. El otro día el perro que tenemos en la familia, de los padres de Marisa, hizo una de las suyas. Yo le dije, ven para aquí. Pero mi suegra dijo, ven para aquí. El pobre le tiene un miedo tremendo. Cuando le habló, le puso el pobre perro, sintió miedo y salió como los dibujos animados. A veces nosotros somos igual. Ponemos temor en los demás. Ponemos miedo con la indiferencia. No se trata de apoyar a todos, sino de escuchar. Con la crítica, con la falta de apoyo. A veces cuando alguien se enfada con la iglesia y dice, pues ahora no ofrendo, no estás ofrendando al Señor. Y con eso queremos poner lazo a la iglesia para que la iglesia haga lo que nosotros queremos. Mi indiferencia, mi mirada. ¿Recordáis el lazo que quiso poner Sara a Abraham cuando reciben la visita de la promesa de Dios, del ángel del Señor, con la promesa de que van a hacer Isaac? ¿Qué hizo Sara? Se rió, le puso un lazo de temor. A Abraham en ese momento se le viene el mundo encima. Recordemos que Jesús dijo que hacer tropezar a uno de los pequeños, en definitiva, hacer tropezar a uno de nuestros hermanos, es una cosa seria. Mi indiferencia, mi crítica, mi legalismo. ¿Recordáis? Una de las cosas que usaban los fariseos y los escribas para acusar a Jesús era el legalismo. Qué triste es cuando se ve tantos estatutos, tantas historias, tantas cosas, y no se oye el amor de Dios. Mi legalismo, mi indiferencia, mi crítica, puedo con ello hacer tropezar a otros hermanos, puedo hacer tropezar con mi testimonio a otros que vayan a Cristo. Recuerda, el que confía en el Señor será exaltado. Pero el Señor me va a usar para ser bendición a los demás. En mí está el ser bendición o el ser lazo. Es el Señor quien exalta, pero mi responsabilidad, mi bendición, mi dicha. A veces queremos que Dios nos bendiga. Bueno, a veces no siempre. He aprendido con las bendiciones que Dios me da más grande. ¿Sabéis cuáles? No las que se miden en euros, sino el poder ayudar a otros. La bendición que Dios me da son mis hermanos. La bendición que Dios me da es poder orar por un hermano, por una hermana. La bendición que Dios me da es reconocer los dones que tiene mi hermano, porque el reconocerlo significa que voy a ser bendecido a través de él también. Y esto no es egoísmo, esto es, con mis imperfecciones, con mis limitaciones, esto es buscar al Señor. El que confía en el Señor será exaltado. Estoy desafiado a reconocer el trabajo. Dice la Escritura que reconozcamos a los que trabajan entre nosotros. Es una bendición reconocer la actitud de mis hermanos, el servicio de los demás. El domingo pasado creo que hablaba con un hermano a terminar la edad y hablábamos de esas pequeñas cosas que Dios nos da. Y Dios nos da pequeñas, grandes cosas con los hermanos. Ojalá, mis queridos hermanos, que en este mundo de tantos temores nosotros no los tengamos porque vivimos cerca del Señor. Y ojalá nunca nos provoquemos de los demás. Tan importante es una cosa como la otra. Si nunca tenemos temor y nunca lo provocamos en los demás, seremos siervos inútiles que hicimos lo que teníamos que hacer. Brillaos ante la poderosa mano del Señor y Él os exaltará cuando fuere tiempo. Cuando tenía 19 años, un servidor, aprendí una alabanza con la cual concluyó.
Aunque débil soy, Señor, tu poder me da valor. Satisfecho yo estaré junto a ti, Señor, junto a ti. Quiero andar cerca de ti. Junto a ti quiero vivir. Diario andar cerca de ti. Junto a ti, Señor, junto a ti. Que Dios bendiga ahora y siempre. Amén. Amén. Y